Ley Nacional de Salud Mental número 26.657, sancionada el 25 de noviembre del 2010, promulgada el 2 de diciembre de 2010, publicada en el Boletín Oficial el 3 de diciembre de 2010. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley la Ley Nacional de Salud Mental. Capítulo 1. Derechos y garantías. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2. Se consideran parte integrante de la presente ley los principios de Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de salud mental, adoptado por la Asamblea General en su resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991. Asimismo, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud para la reestructuración de la atención psiquiátrica dentro de los sistemas locales de salud, del 14 de noviembre de 1990, y los principios de Brasilia Rectores para el desarrollo de la atención en salud mental en las Américas, el 9 de noviembre de 1990, se consideran instrumentos de orientación para la planificación de políticas públicas. Capítulo 2. Definición. Artículo 3. En el marco de la presente ley, se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de a. Estatus político, socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso. b. Demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona. C. Elección o identidad sexual. D. La mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización. Artículo 4. Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud. Artículo 5. La existencia de diagnóstico en el campo de salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que solo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado. Capítulo 3. Ámbito de aplicación. Artículo 6.
Los servicios y efectores de salud públicos y privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan, deben adecuarse a los principios establecidos en la presente ley. Capítulo 4. Derechos de las personas con padecimiento mental. Artículo 7. El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos. A. Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios con el objeto de asegurar la recuperación y la preservación de su salud. B. Derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su historia. C. Derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. D. Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. E. Derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe. F. Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso. G. Derecho del asistido, su abogado, un familiar o allegado que éste designe a acceder a sus antecedentes familiares, fichas e historias clínicas. H. Derecho a que en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de las mismas sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión. I. Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. J. Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según las normas del consentimiento informado, incluyendo las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendidas por el paciente, se comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales. K. Derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades. L. Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación. M. Derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente. N. Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable. O. Derecho a no ser sometido a trabajos forzados. P. Derecho a recibir una justa recompensación por su tarea en caso de participar de actividades encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios que impliquen producción de objetos, obras o servicios que luego sean comercializados. Capítulo 5. Modalidad de abordaje. Artículo 8. Debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional
y otras disciplinas o campos pertinentes. Artículo 9. El proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial basado en los principios de la atención primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento o restitución o promoción de los lazos sociales. Artículo 10. Por principio, rige el consentimiento informado para todo tipo de intervenciones, con las únicas excepciones y garantías establecidas en la presente ley. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir la información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Artículo 11. La autoridad de aplicación debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, implementen acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria. Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como consultas ambulatorias, servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institucional, atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y comunitarios, servicios para la promoción y prevención en salud mental, así como otras prestaciones tales como casas de convivencia, hospitales de días, cooperativas de trabajo, centros de capacitación sociolaboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas. Artículo 12. La prescripción de medicación solo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. La indicación y renovación de prescripción de medicamentos solo puede realizarse a partir de las evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática. Debe promoverse que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en el marco de abordajes interdisciplinarios. Capítulo 6 del equipo interdisciplinario. Artículo 13. Los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho a la capacitación permanente y a la protección de su salud integral, por lo cual se deben desarrollar políticas específicas. Capítulo 7. Internaciones. Artículo 14. La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente. Artículo 15. La internación debe ser lo más breve posible en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica,
En ningún caso la intervención puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes. Artículo 16. Toda disposición de internación dentro de las 48 horas debe cumplir los siguientes requisitos. A. Evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y motivos que justifican la internación, con la firma de al menos 2 profesionales del servicio asistencial donde se realice la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra. B. Búsqueda de datos disponibles acerca de la identidad y el entorno familiar. C. Consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando corresponda. Solo se considera válido el consentimiento cuando se presta en estado de lucidez y con comprensión de la situación, y se considerará inválido si durante el transcurso de la internación dicho estado se pierde, ya sea por el estado de salud de la persona o por efecto de los medicamentos o terapéuticas aplicadas. En tal caso, deberá procederse como si se tratase de una internación involuntaria. Artículo 17. En los casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares o se desconociese su identidad, la institución que realiza la internación, en colaboración con los organismos públicos que correspondan, debe realizar las averiguaciones tendientes a conseguir datos de los familiares o lazos afectivos que la persona tuviese o indicase, o esclarecer su identidad a fin de propiciar su retorno al marco familiar y comunitario lo antes posible. La institución debe brindar colaboración a los requerimientos de información que solicita el órgano de revisión que se crea en el artículo 38 de la presente ley. Artículo 18. La persona internada, bajo su consentimiento, podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. En todos los casos en que las internaciones voluntarias se prolonguen por más de 60 días corridos, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo al órgano de revisión creado en el artículo 38 y al juez. El juez debe evaluar en un plazo no mayor de 5 días de ser notificado si la internación continúa teniendo carácter voluntario o si la misma debe pasar a considerarse involuntaria con los requisitos y garantías establecidos para esta última situación. En caso de que la prolongación de la internación fuese por problemáticas de orden social, el juez deberá ordenar al órgano administrativo correspondiente la inclusión de programas sociales y dispositivos específicos y la externación a la mayor brevedad posible, comunicando dicha situación al órgano de revisión creado por esta ley. Artículo 19. El consentimiento obtenido o mantenido con dolo, debidamente comprobado por autoridad judicial, o el incumplimiento de la obligación de informar establecida en los capítulos 7 y 8 de la presente ley, harán posible al profesional responsable y al director de la institución de acciones civiles y penales que correspondan. Artículo 20. La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios y solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros. Para que proceda la internación involuntaria, además de los requisitos comunes a toda internación, debe hacerse constar: a. Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación.
Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente a que hace referencia el primer párrafo de este artículo con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser médico, psiquiatra o psicólogo. B. Ausencia de otra alternativa para su tratamiento. C. Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera. Artículo 21. La internación involuntaria debidamente fundada debe notificarse obligatoriamente en un plazo de 10 horas al juez competente y al órgano de revisión, debiendo agregarse a las 48 horas como máximo todas las constancias previstas en el artículo 20. El juez, en un plazo máximo de 3 días corridos de notificado, debe: a. Autorizar, si evalúa que están dadas las causales previstas por esta ley. B. Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento, tendientes a evaluar si existen los supuestos necesarios que justifiquen la medida extrema de la internación involuntaria y o c. Denegar en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para la medida de internación involuntaria, en cuyo caso debe asegurar la externación de forma inmediata. El juez solo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarla. Artículo 22. La persona internada involuntariamente o su representante legal tienen derecho a designar un abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. El defensor podrá oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento. El juzgado deberá permitir al defensor el control de las actuaciones en todo momento. Artículo 23. El alta, externación o permisos de salida son facultad del equipo de salud que no requiere autorización del juez. El mismo deberá ser informado si se tratase de una internación involuntaria o voluntaria, ya informado en los términos de los artículos 18 y 26 de la presente ley. El equipo de salud está obligado a externar a la persona o transformar la internación en voluntaria, cumpliendo requisitos establecidos en el artículo 16, apenas cesa la situación de riesgo cierto e inminente. Queda exceptuado de lo dispuesto en el presente artículo las internaciones realizadas en el marco de lo previsto en el artículo 34 del Código Penal. Artículo 24. Habiendo autorizado la internación involuntaria, el juez debe solicitar informes con periodicidad no mayor a 30 días corridos a fin de reevaluar si persisten las razones para la continuidad de dicha medida, y podrá en cualquier momento disponer su inmediata externación. Si transcurridos los primeros 90 días y luego del tercer informe continuase la internación involuntaria, el juez deberá pedir al órgano de revisión que designe un equipo interdisciplinario que no haya intervenido hasta el momento, y en lo posible independiente del servicio asistencial interviniente, a fin de obtener una nueva evaluación. En caso de diferencia de criterio, optará siempre por la que menos restrinja la libertad de la persona internada. Artículo 26. 25. Transcurridos los primeros 7 días, en caso de internaciones involuntarias, el juez dará parte al órgano de revisión que se crea en el artículo 38 de la presente ley. Artículo 26. En caso de internación de personas menores de edad o declaradas incapaces,
se debe proceder de acuerdo a lo establecido por los artículos 20, 21, 22, 24 y 25 de la presente ley. En el caso de niños, niñas y adolescentes, además, se procederá de acuerdo a la normativa nacional e internacional de protección integral de derechos. Artículo 27. Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes, se debe adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso puede significar reducción de personal ni merma de los derechos adquiridos de los mismos. Artículo 28. Las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto, los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios. El rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio en términos de la Ley 23.592. Artículo 29. A efectos de garantizar los derechos humanos de las personas en su relación con los servicios de salud mental, los integrantes, profesionales y no profesionales del equipo de salud son responsables de informar al órgano de revisión creado por la presente ley y al juez competente sobre cualquier sospecha de irregularidad que implicara un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o limitación indebida de su autonomía. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo de salud de tal responsabilidad si la situación irregular persistiera. Dicho procedimiento se podrá realizar bajo la reserva de identidad y contará con las garantías debidas del resguardo a su fuente laboral y no será considerado como violación al secreto profesional. Debe promoverse la difusión y el conocimiento de los principios, derechos y garantías reconocidos y las responsabilidades establecidas en la presente ley a todos los integrantes de los equipos de salud dentro de un lapso de 90 días de la sanción de la presente ley y el momento de ingreso de cada uno de los trabajadores al sistema. Capítulo 8. Derivaciones. Artículo 30. Las derivaciones para tratamientos ambulatorios o de internación que se realicen fuera del ámbito comunitario donde vive la persona solo corresponden si se realizan a lugares donde la misma cuenta con mayor apoyo y contención social o familiar. Los traslados deben efectuarse con acompañante del entorno familiar o afectivo de la persona. Si se trata de derivaciones con internación, debe procederse del modo establecido en el capítulo 7 de la presente ley. Tanto el servicio o institución de procedencia como el servicio o institución de destino están obligados a informar dicha derivación al órgano de revisión cuando no hubiese consentimiento de la persona. Capítulo 9. Autoridad de aplicación. Artículo 31. El Ministerio de Salud de la Nación es la autoridad de aplicación de la presente ley a partir del área específica que designe o cree tal efecto, lo que debe establecer las bases para un plan nacional de salud mental acorde a los principios establecidos. Artículo 32. En forma progresiva y en un plazo no mayor a 3 años a partir de la sanción de la presente ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto por incremento en las partidas destinadas a salud mental
hasta alcanzar un mínimo del 10% del presupuesto total de salud. Se promoverá que las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio. Artículo 33. La autoridad de aplicación debe desarrollar recomendaciones dirigidas a las universidades públicas y privadas para que la formación de los profesionales en las disciplinas involucradas sea acorde con los principios, políticas y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la presente ley, haciendo especial hincapié en el conocimiento de las normas y tratados internacionales en derechos humanos y salud mental. Asimismo, debe promover espacios de capacitación y actualización para profesionales, en particular para los que se desempeñan en servicios públicos de salud mental en todo el país. Artículo 34. La autoridad de aplicación debe promover en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la colaboración de las jurisdicciones el desarrollo de estándares de habilitación y supervisión periódicas de los servicios de salud mental públicos y privados. Artículo 35. Dentro de los 180 días corridos de la sanción de la presente ley, la autoridad de aplicación debe realizar el censo nacional en todos los centros de internación de salud mental del ámbito público y privado para relevar la situación de las personas internadas, discriminando datos personales, sexo, tiempo de internación, existencia o no de consentimiento, situación laboral, situación social y familiar y otros datos que considere relevantes. Dicho censo debe reiterarse con una periodicidad máxima de 2 años y se debe promover la participación y colaboración de las jurisdicciones para su realización. Artículo 36. La autoridad de aplicación, en coordinación con los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, deben desarrollar planes de prevención en salud mental y planes específicos de inserción sociolaboral para personas con padecimiento mental. Dichos planes, así como todo el desarrollo de la política en salud mental, deberá contener mecanismos claros y eficientes de participación comunitaria, en particular de organizaciones de usuarios y familiares de los servicios de salud mental. Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio. Artículo 37. La autoridad de aplicación, en coordinación con la Superintendencia de Servicios de Salud, debe promover la educación, la adecuación de la cobertura en salud mental de las obras sociales a los principios establecidos en la presente ley, en un plazo no mayor a los 90 días corridos a partir de la sanción de la presente. Capítulo 10. Órgano de revisión. Artículo 38. Créase en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa el órgano de revisión con el objeto de proteger los derechos humanos de los servicios de salud mental, de los usuarios de los servicios de salud mental. Artículo 39. El órgano de revisión debe ser multidisciplinario y estará integrado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud, de los profesionales y otros trabajadores de la salud y de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos. Artículo 40. Son funciones del órgano de revisión: a. Requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos. b. Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por razones de salud mental en el ámbito público y privado. c. Evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas
y no se prolonguen más de un tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades y eventualmente apelar las decisiones del juez. D. Controlar que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 30 de la presente ley. E. Informar a la autoridad de aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y proponer las modificaciones pertinentes. F. Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares. G. Hacer presentaciones ante el Congreso de la Magistratura o el organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de los jueces en situaciones en que hubiera irregularidades. H. Realizar recomendaciones a la autoridad de aplicación. I. Realizar propuestas de modificación a la legislación en salud mental tendientes a garantizar los derechos humanos. J. Promover y colaborar para la creación de órganos de revisión en cada una de las jurisdicciones, sosteniendo espacios de intercambio, capacitación y coordinación a efectos del cumplimiento eficiente de sus funciones. K. Controlar el cumplimiento de la presente ley, en particular en lo ateniente al resguardo de los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental. L. Velar por el cumplimiento de los derechos de las personas en proceso de declaración de inhabilidad y durante la vigencia de dichas sentencias. Capítulo 11. Artículo 40. Convenios de cooperación con las provincias. Artículo 41. El Estado Nacional debe promover convenio con las jurisdicciones para garantizar el desarrollo de acciones conjuntas tendientes a implementar los principios expuestos en la presente ley. Dichos convenios incluirán: a. Cooperación técnica, económica y financiera de la Nación para la implementación de la presente ley. B. Cooperación para la realización de programas de capacitación permanente de los equipos de salud con participación de las universidades. C. Asesoramiento para la creación en cada una de las jurisdicciones de áreas específicas para la aplicación de políticas de salud mental, las que actuarán en coordinación con la Autoridad de Aplicación Nacional de la presente ley. Capítulo 12. Disposiciones complementarias. Artículo 42. Incorpórase como artículo 152 del Código Civil. Artículo 152. Las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de 3 años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Artículo 43. Sustitúyese el artículo 482 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 482. No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial. Las autoridades públicas deberán disponer el traslado a un establecimiento de salud para su evaluación a las personas que por padecer enfermedades mentales o de adicciones se encuentren en riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. A pedido de las personas enumeradas en el artículo 144, el juez
previa información sumaria, deberá disponer la evaluación de un equipo interdisciplinario de salud para las personas que se encuentren afectadas de enfermedades mentales y adicciones que requieran asistencia en establecimientos adecuados, aunque no justifiquen la declaración de incapacidad o inhabilidad. Artículo 44. Derógase la Ley 22.914. Artículo 45. La presente ley es de orden público. Artículo 46. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los 25 días del mes de noviembre del año 2010. Registrado bajo el número 26.657.